Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Silva, colaboradora del Departamento de Marketing en Panduit, y a nombre de todo el equipo les damos la bienvenida a nuestro miércoles de soluciones, nuestras sesiones mensuales donde tratamos temas de actualidad y tendencia tecnológica con los mejores expertos en infraestructura física de IT y OT. Esta conferencia virtual se está transmitiendo en vivo para toda Latinoamérica hoy 14 de octubre de 2020. La sesión durará aproximadamente 60 minutos, 45 de presentación y 15 para preguntas, por lo que les sugerimos usar el chat durante la sesión para compartirnos sus dudas y, como saben, al final les daremos lectura. Les recordamos que la grabación de esta presentación estará disponible en el transcurso de la semana. La liga será compartida mediante un correo electrónico. El día de hoy tenemos el tema Single Pair Ethernet, el protocolo que controla todo. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Queremos aprovechar este espacio para recordarles que el próximo jueves 22 de octubre a las 11 de la mañana tendremos nuestro segundo Tech Trend Webinar, el titulado Seguridad en el Centro de Datos, donde tendremos como invitado especial a Carlos García Reza, gerente de desarrollo comercial para Cisco. La liga de inscripción se las estoy compartiendo en este momento en el chat. ¿Me ayudan con la siguiente transición, por favor? Muchas gracias. También los invitamos a nuestro último miércoles de soluciones del año que se va a celebrar el 18 de noviembre a las 10 de la mañana, donde tocaremos el tema inalámbricos en el piso de planta, realidad o ficción. Y bueno, pues también les vamos a estar compartiendo la liga mediante un correo electrónico. Siguiente slide, por favor. Queremos comentarles que por causas de fuerza mayor, nuestro colaborador Alfredo Martínez no podrá impartir el tema del día de hoy como les habíamos compartido, pero nos acompaña nuestra especialista en redes industriales y de automatización, Guillermo Martínez Marín. Él es Territory Account Manager para Panduit, responsable del área de infraestructura industrial. Posee una experiencia de 25 años en aplicaciones de control y automatización en la industria. También cuenta con una maestría en ingeniería egresado del Instituto Politécnico Nacional y una MBA. Ha colaborado para empresas multinacionales como gerente de ventas, gerente de producto, Channel Account Manager para México y Latinoamérica en empresas como Rockwell Automation, Schneider y Emerson Process. Pues muchas gracias, Guillermo, y adelante con esta presentación. Muchas gracias, Heidi. Muy buenos días a todos. Bienvenidos, por supuesto, como cada miércoles de soluciones. Esperando que lo que vamos a ver a continuación despierte realmente un interés de qué es lo que viene en el tema de la conectividad en Ethernet. Les pediría si me ayuda al equipo de Pandit en caso de tener por ahí alguna pérdida de imagen o de audio, me lo hagan saber, pues por cuestiones de estabilidad en cuanto a las conexiones que hoy en día llegamos a tener por la alta demanda. Entonces, comencemos, si les parece bien. ¿Qué tópicos vamos a tocar en este webinar? Bueno, ¿por qué Single Pair Ethernet? ¿Cuáles son los estándares y las aplicaciones hacia donde se quiere enfocar esta solución que pues prácticamente está a la vuelta de la esquina? ¿Cómo está desarrollando precisamente lo que es el tema del Single Pair Ethernet? Y cómo va a impactar precisamente en cuanto a la movilidad de la industria para poder afrontar los nuevos retos de conectividad, de colección de datos y, por supuesto, de estar conociendo el estatus de nuestros procesos, de nuestros diferentes componentes dentro de piso de planta,
Sin embargo, también veremos que Single Pair Ethernet no solamente va a aplicar para el tema industrial, sino también para lo que es la automatización de edificios inteligentes. ¿Sí? ¿Qué tal, ¿Qué tal si los dispositivos fuesen alimentados por medio de su conexión de datos? Es decir, que puedan ser eh, alimentados a través del mismo cable con el cual se está interconectando para lo que es en un principio su comunicación. Bueno, con esto nos podríamos ayudar a tener ahorros de poder tener hasta el 30% de nuestros paneles, ¿verdad? Poder tener una alimentación centralizada. Y esto pues facilitaría lo que vendrá siendo el respaldo de los equipos, su administración y su manejo. No se requiere llevar un cable o cables en paralelo a lo que es el cable de comunicación, sino sobre el mismo cable de comunicación, ¿verdad? El mismo cable de comunicación nos estará sirviendo también para poder estar suministrando la alimentación eléctrica a nuestros dispositivos y es a lo que se le conoce como PoE. Por supuesto, se necesitarían menos conexiones a interfase, pues bajo estas premisas, recordando que PoE pues es un acrónimo y lo que significa pues es Power over Ethernet o fuerza en el mismo Ethernet. ¿Y qué tal si también pudiésemos accesar a los datos sin necesidad de gateways? Esto ayudaría a simplificar lo que vendría siendo la cantidad de dispositivos pues, administrables que se requieren hoy en día para estar teniendo un mejor control y una mejor administración y visibilidad de los diferentes dispositivos que tenemos en campo. Entonces, la brecha de comunicación en la frontera se estaría cerrando con el uso de gateways de aplicación específica, ¿verdad? Como por ejemplo algunas variantes del Ethernet, Fieldbus, y estarlos interconectando entre ellos. Eh, Imaginemos también que la seguridad en la red, en la parte de piso de planta, como hoy en día se le conoce con su acrónimo OT, o todas las tecnologías de operación, ¿verdad? Fuese más fácil de implementar. Estamos hablando no solamente de la rapidez en cuanto a su implementación, sino también la facilidad, ya que estaríamos utilizando pues el mismo cable de comunicación para estar suministrando, estaríamos también reduciendo, como comentábamos hace un minuto, pues la cantidad de gateways. Podemos tener corriendo aplicaciones como Telnet, FTP, HTTPS, SNMP, ¿verdad? Poder tener o estar transportando todos estos datos a través de protocolos como TCP, UPD. En cuanto a la red, pues podremos estar teniendo una mejor administración de nuestras IP address, de nuestras ICMPs, protocolos de ruteo, ¿verdad? En cuanto a enlaces, pues interfaces de red, lo que van siendo los diferentes drivers. Y en la parte física, pues lo que vendría siendo el acceso directamente a los dispositivos que tenemos. Y todo esto muy alineado a lo que se conoce como D&D o defensa en profundidad, defense in deep. Hoy en día los expertos en redes de control pues requieren que sean más fáciles de encontrar lo que vendría siendo sus diferentes equipos, sean más fáciles de estar monitoreando y pues esto es algo deseable, ¿verdad? Siempre se está buscando la manera de poder simplificar al máximo lo que vendría siendo pues la administración, la instalación, el mantenimiento de nuestros diferentes componentes, pues que conforman la red. Entonces, pues la limitación técnica y la falta de expertos calificados va seguramente a obstaculizar el crecimiento del mercado de los sistemas de automatización, por ejemplo, en edificios durante un periodo, ¿verdad? Que estamos ahorita corriendo en él. ¿A qué se refiere precisamente
pues esta aseveración que nos compartió MarketWatch, ¿verdad? En el 2018, precisamente a la mitad de ese periodo que acabamos de comentar. Bueno, se refiere a que hoy en día, ¿verdad? Se tienen muchos componentes dentro de la red, ¿verdad? Y que también estos componentes tienen diferentes estándares de conexión y diferentes protocolos. Entonces, esto lleva a tener pues un sinnúmero de variantes en cuanto a tipos de red que pudiéramos encontrar en la industria, ¿sí? Y esto pues cada vez dificulta más el sentido de que sería imposible ser expertos en todas y cada una de las diferentes tipos y redes y protocolos y tipos de puertos y especificaciones de comunicación aunado a lo que viene siendo la parte de alimentación para estos dispositivos. Entonces, ¿qué tal si todo esto en los dispositivos finales se comienza a estandarizar? Y es lo que vamos a platicar en unos momentos más. Se comience a estandarizar, a unificar y con esto poder llegar a un protocolo, ¿verdad? A través de una media física que se le denomina Single Pair Ethernet, en donde estaría precisamente sumando o estarían haciendo una convergencia muy franca de todos estos dispositivos. Entonces esto llevaría a ser mucho más fácil el conocimiento de poder administrar lo que vendría siendo los diferentes componentes de la red. A diferencia de otras industrias donde los empleadores citan preocupaciones sobre la disminución en cuanto a la productividad de la fuerza laboral, ¿verdad? El dinamismo de las habilidades obsoletas, ¿verdad? Se requiere tener mucha experiencia, pues es una preocupación para la industria. ¿Por qué? Porque se está envejeciendo tanto los dispositivos como los expertos que manejaban en su momento esos dispositivos y la llegada pues, de nuevas redes y protocolos. Entonces, lo que se quiere es tratar de unificar precisamente pues, para evitar la pérdida del conocimiento institucional y técnico que se requiere finalmente en cuanto a las personas para estar administrando todo esto. ¿Y de qué es de lo que estamos hablando? Bueno, pues un solo protocolo para lo que vendría siendo la comunicación basada en Ethernet. Por ejemplo, en el tema de automatización industrial, podemos ver derivado de la fuente de HMS, ¿verdad? Más o menos cómo se está comportando el mercado y cómo es que está creciendo la plataforma Ethernet sobre algunas otras plataformas, ¿verdad? Como Fieldbus, como DeviceNet, como Canopen, Modbus, RTU, CC-Link, Profibus. Entonces, cada vez Ethernet está precisamente abrazando y este tipo de protocolos pues están apegando más a poder migrar y poderse sumar a lo que vendría siendo la comunicación a través del Ethernet como media física, independientemente del protocolo que se vaya a montar sobre él, como pudiera ser EtherCAT, PowerLink, Modbus, TCP, Ethernet IP como tal, ¿verdad? Y en cuanto a automatización de edificios, pues también tenemos lo que vendría siendo diferentes tipos de protocolos. Y en algunas ocasiones, pues estos protocolos requieren de una media con características muy particulares como Longworks, Modbus, KNX, CANBus y algunas propietarias que, derivado de lo que hemos aprendido de la historia, pues poco a poco esas propietarias pues se van a ir abriendo, ¿verdad? Como en su momento habían otros protocolos que eran propietarios, se tuvieron que abrir, pues por temas de conectividad y de flexibilidad, pensando precisamente hacia los usuarios finales. Entonces, imaginemos precisamente cómo un solo par de Ethernet pues, puede ayudar a sumar en muchas de estas soluciones. Ahora, no lo hacemos solos, la respuesta es no. Hay muchos lineamientos y hay un amplio soporte por diferentes organismos e instituciones internacionales como la IEEE, la IEC, la TIA, ¿verdad? ODBA, que nació precisamente con la administración de lo que fue DeviceNet y en su momento pues se abrió de ser un protocolo de comunicación cerrado o propietario, pues se abrió para que otros fabricantes pudieran
adoptar DeviceNet. Sin embargo, la tecnología y la demanda en la industria pues hizo que DeviceNet tuviera que pues, migrar, ¿verdad? Hacia un Ethernet. Sin embargo, la organización que sentó bases precisamente DeviceNet pues fue DBA. Entonces, cada uno de estas diferentes instituciones, ¿verdad? Pues nos va dando los diferentes lineamientos, como por ejemplo la IEEE, datos en alimentación, propiedades eléctricas, ¿verdad? En sus diferentes apartados, como la 802.3, ¿verdad? CGPWDA, ¿verdad? Para un futuro. Conectores por parte de la IS, que está junto con la ISO, pues nos va dando los tipos de conectores, el tipo de cable que se sugieren y sus diferentes características para poder hacer las interconexiones. TIA, muy conocida en el ambiente de telecomunicaciones, y también hoy en día ayudándonos a regular lo que son las telecomunicaciones en espacios industriales con sus apartados 568 y TIA 1005, que son los principales referentes hoy en día en el tema de las consideraciones y las implementaciones en espacios industriales, ¿verdad? Y como ya platicábamos acerca de la ODBA, muy activa todavía, aunque ya no su principal foco es DeviceNet, también está hoy en día, pues, regulando y dando las mejores prácticas para aplicaciones en lo que es la capa física, en aplicaciones de red industriales, hoy en día ya en el volumen 2, capítulo 8, y la participación en APL para lo que vendría siendo el tema de procesos. Entonces, en el tema del Ethernet, en la línea de automatización industrial, como podemos ver, si colocáramos en la parte norte de este esquemático, pues lo que vendría siendo toda la parte del área de IT, para poderla ubicar mucho más rápidamente, pues lo que vendría siendo toda la parte de Enterprise, diferentes tipos de aplicaciones y servicios que se requieren en la parte corporativa, en la parte de los sites, de los data centers de ustedes como clientes o a su vez de sus clientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere en la parte corporativa? ¿Qué es lo que se requiere en la red de planta, donde involucra firewalls, ¿verdad? También se requieren estar corriendo aplicaciones de manera local, no solamente remota, sino de manera local. Y por debajo de esta capa, pues tenemos diferentes tipos de elementos que conforman, por ejemplo, nuestro cuarto de control, donde podríamos tener igualmente estaciones, servidores, aplicaciones locales, cuestiones de ingeniería, ¿verdad? Alarmas, diferentes tipos de eventos, toda la parte de hardware, eh, consolas para la parte de operadores con HMI, son interfaces hombre-máquina, y los diferentes elementos que tenemos, pues prácticamente al pie de nuestras líneas, al pie de nuestros procesos como sensores, actuadores, etcétera, y es a lo que conocemos como la red a nivel de dispositivo. Entonces, Ethernet en su opción que está a la vuelta de la esquina, a través del Single Pair Ethernet, pues daría una forma segura y confiable, ¿verdad? Rentable de poder llevar Ethernet a nivel precisamente de estos dispositivos de campo que son los que encontramos en la parte sur de este esquemático, en donde a lo mejor el Ethernet de 2 o de 4 pares, es decir, de 4 o de 8 hilos, pues estaría a lo mejor sobrado. Entonces, lo que se está buscando con Single Pair Ethernet es que a través de un solo par podamos llegar a estos dispositivos de campo, ¿verdad? Poder enlazar su comunicación, poder depositar datos o instrucción o poder extraer datos e instrucción de estos dispositivos de campo y a su vez, dependiendo de la tecnología que se esté ocupando, inclusive estar en la posibilidad de hacer el suministro eléctrico para su respectiva operación. En el tema, por ejemplo, del Single Pair Ethernet para un esquemático en una automatización de edificios, bueno, igualmente en todos esos dispositivos que vendrían siendo el equivalente a los dispositivos de campo, pues sería el equivalente a tener todo el control de los sistemas del edificio, ¿verdad? Por debajo de los gateways, en donde ya tendríamos pues buses secundarios, donde podemos contar
o poder identificar lo que vendrían siendo las unidades de enfriamiento, los chillers, ¿verdad? Eh, Calentadores o toda la parte de generación de calor, ¿sí? Algunos equipos que estén trabajando bajo BACnet, controladores de iluminación, ¿verdad? Algunos equipos que se requieren que estén interconectándose precisamente para dar forma y vida a lo que vendrá siendo un edificio inteligente. Y más abajo inclusive tenemos pues algunos otros dispositivos como sensores, termostatos, alarmas, por ejemplo, de incendio, sistemas de iluminación, sistemas de seguridad, CCTV, lo que vendrían siendo los nodos finales, igualmente en la parte sur de este esquemático. Entonces, muchos de estos dispositivos que hoy en día inclusive tienen la necesidad de estarse alambrando con diferentes técnicas y diferentes características para poder dar soporte a los protocolos muy particulares que se requieren para estar funcionando, migrar todo esto, ¿verdad? A lo que vendrá siendo el single pair Ethernet o el Ethernet a través de un solo par, donde podemos estar llegando precisamente a estos nodos finales, ¿verdad? Dando su enlace de comunicación, ¿verdad? De control y también de alimentación, es decir, poder estar llevando la parte eléctrica, el suministro eléctrico para su funcionamiento, además de su comunicación. Entonces, Single Pair Ethernet trabaja para la construcción y la comunicación industrial. En el tema de automatización industrial, bueno, pues vendrían y se están dando evoluciones del bus de campo de procesos. Tendríamos más Ethernet IP o con Industrial Protocol y definitivamente Profinet que sigue también muy de la mano con lo que no haciendo aplicaciones basadas en Ethernet, expansiones de TSN, multidrop para lo que están haciendo los diferentes paneles que tenemos a lo largo de nuestras líneas de producción y por supuesto a las máquinas que tenemos también en las mismas. En el tema de automatización de edificios, pues estaríamos teniendo una evolución del bus de campo RS485, poder expandir el uso de BACnet IP y cobertura para los sistemas de edificios sobre lo que viene siendo IP también para los diferentes dispositivos que tenemos. Un caso de estudio, y en este caso lo ponemos con el mismo ejemplo de nuestro corporativo de Panduit, ¿verdad? Ubicado en el estado de Illinois, ¿verdad? A las afueras de Chicago, pues en su momento, si hubiera estado disponible este tipo de tecnología, en lugar de haber utilizado 600,000 pies de 4 pares, probablemente con 500,000 pies de dos pares hubiera sido más que suficiente, ¿verdad? Se implementaron gateways patentados para lo que vendría siendo la administración del aire acondicionado, roturas de cristales, iluminación, etcétera. Entonces, ¿qué pudo haber sido? Pues hubiéramos tenido la oportunidad de tener ahorros muy significativos al estar utilizando un traje más a la medida de lo que se requiere. ¿Por qué no se hace? Porque recordemos, o porque no se pudo hacer, ahora sí que hasta que no se liberara lo que es el Single Pair Ethernet, pues muy sencillo. Recordemos que tenemos la parte de lógica, o todos tus dispositivos que quieres interconectar, y la parte física, que es con lo que vas a estar interconectando, o la autopista para que ellos puedan estarse interconectando. Entonces necesitamos, lo vamos a ver en unas láminas a continuación, pues que la tecnología esté haciendo una convergencia entre ellos dos. ¿Y cómo vamos a poder hacer esto? Necesitamos entonces entender cómo va a trabajar el Single Pair Ethernet. Entonces, si se acuerdan, platicábamos sobre la IEEE, donde nos decía que en su apartado 802, ¿verdad? Define el Ethernet de 10 megabytes por segundo sobre un solo par de cable trenzado o balanceado, ¿verdad? Algunos atributos claves que debe de requerir, pues es que pueda estar siendo capaz de suministrar tanto energía como datos.
poder alcanzar distancias punto a punto de entre 15 metros y 1000 metros. Entonces, con esto estaremos precisamente, pues, de entrada, rompiendo la barrera de los 100 metros cuando se hacen enlaces basados en cobre, ¿verdad? De par trenzado en el Ethernet tradicional, pues estaríamos teniendo la oportunidad de poder llegar prácticamente a 1 kilómetro. Reutilización de cable de 2 hilos y obviamente la reutilización, pues poder estar ajustando la topología, hacerlo mucho más compacto y obviamente la conectorización que se está viendo, pues sería una variante de, lo vamos a ver más adelante, de los conectores tipo LC que se utilizan para fibra óptica, en lugar de lo que vendría siendo el tradicional RJ45, conectores M12, M8, etcétera. Otro punto importante es que sea multidrop, ¿verdad? Aproximadamente de tiradas de 25 metros y hasta 8 estaciones en este sentido. Entonces, Single Pair Ethernet, haciendo su analogía con su actual antecedente, que es el Ethernet tradicional, podemos ver que el número de cables en el Ethernet tradicional o actual, ¿verdad? Es de 2 o de 4 pares. En otras palabras, de 4 o de 8 hilos. Ethernet, Single Pair Ethernet sería de 2 hilos o de un solo par, ¿verdad? La velocidad de datos hasta 10 gigabytes por segundo, que se le conoce como 10 base T, 10 gigas base T, y se busca que precisamente el Single Pair Ethernet nos pueda dar 10 megabytes por segundo a 1 kilómetro de distancia. Entonces, es una de las principales diferencias. Niveles de energía, actualmente podemos tener hasta alrededor de 70 watts, ¿verdad? Dependiendo de las características del cable y las características de las implementaciones. Y 70 watts, 71 watts aproximadamente, pues es a lo que se le está llamando como PoE++ o PoE++. En Single Pair Ethernet podemos estar llevando desde 7 hasta 52 watts aproximadamente y va a depender de la longitud total del cable en donde se va a estar haciendo la interconexión. Entonces, sí vamos a poder disponer de hasta 1000 metros de longitud pero si necesitamos adicionarlo con suministro de PoE, entonces seguramente podemos tener variantes que irían desde los 7 hasta los 52 watts, dependiendo de la longitud final de ese enlace, pero sería suficiente para poder alimentar a través del mismo cable el dispositivo final, por lo menos en la mayoría de ellos que hoy en día se encuentran en el mercado. Alcance, ya lo platicábamos, hoy en día estamos, pues digamos, limitados por estándares hasta 100 metros, y para Single Pair Ethernet pues se está pensando que sean 1000 metros. Tipo de conector, usualmente el RJ45, y para el Single Pair Ethernet se está pensando que sea un conector tipo LC modificado. Entonces, espacios, tamaños, pues sí va a haber sus variantes, muchas ventajas con lo que está haciendo Single Pair Ethernet. Aquí algunos conectores, ¿verdad? Que se tengan que poner como tipo RJ45, en donde liberamos el seguro y podemos retirar o hacer la conexión, o del tipo roscable. En cuanto al tipo de media para el Single Pair Ethernet, ¿sí? Se está pensando precisamente en el 18AWG, cable blindado de par trenzado, construcción de cableado optimizado para lograr precisamente estos 1000 metros y que puedan estar funcionando en entornos dentro de la TIA 1005, en unos apartados nos menciona el hacer un análisis MICE, ¿verdad? Es su acrónimo, M para la parte mecánica, como shock, vibración, la I es para la parte de ingreso, como polvo, líquidos, la C es la parte crítica o química y la E corresponde a la parte electromagnética, es decir,
ese análisis MISE es el análisis del entorno, del medio ambiente en donde vamos a poner nuestra red, donde vamos a poner nuestro cable. Entonces, la E corresponde a la parte electromagnética y hay 3 niveles dentro de ese estándar MISE. Nivel 1, que es ambientes ligeros o nada severos. El nivel 2 es algo severos y 3, 2 y 3 sería mucho para la parte industrial. El nivel 2 y 3 pues ya sería para ambientes mucho más severos en ambientes industriales donde contamos con mucho ruido electromagnético en el espacio donde se va a estar montando. Entonces, blindado para funcionar sin ningún problema en entornos E2, E3, que es de la parte más alta, precisamente que nos dice este estándar que debemos dar. En otras palabras, debe de ser un cable blindado, ¿verdad? Para poderlo hacer inmune a los efectos electromagnéticos o a los ruidos electromagnéticos que podemos encontrar, pues, en el lugar de instalación. En el caso de cable AWG23 alcanzará hasta los 400 metros de distancia aproximadamente, y este sí podríamos encontrarlo en la opción de blindado o sin blindaje. En otras palabras, haciendo la analogía con el punto anterior, seguramente este tipo de cable, ¿verdad? Con blindaje, está trabajando en ambientes E1 sin blindaje y en ambientes E2 y E3 en caso de que se requiera blindado. Ahora, algo importante, he oído hablar de la reutilización del cable. Bueno, hay algunas consideraciones para poder hacer la reutilización del cable. Eléctricamente podría ser posible reutilizar cables que se tienen para los antiguos. Esta parte sí es viable. Sin embargo, las fuerzas que degradan el rendimiento del cable están presentes en todo momento en planta. Entonces, no es nada más que se vea bien el cable por fuera, sino también debe de estar en condiciones óptimas, pues en su parte interior y viceversa. Algunos cables ya son muy viejos y de alguna manera pues se han degradado, entonces no se recomendaría lo que vendría siendo la reutilización del cable. La topología de la red puede ser compatible, que se podrían usar con el Single Pair Ethernet. Y los procedimientos de prueba en campo están siendo desarrollados para poder determinar la viabilidad de la reutilización del cable. En otras palabras, como les comentaba, pues sería necesario revisar las condiciones y las condiciones físicas visualmente y poder revisar sus condiciones de comunicación desde pues, algunos equipos tipo tester o certificadores para poder revisar que se esté desempeñando todavía bajo Estamos perdiendo un poco la señal de audio de Memo, pero en este momento la retomamos. Ok. Listo, Memo, ya te Ok, escuchamos. pues Perdimos muchas tantitito gracias, el. Heidi. Sí, gracias por avisar para estar al pendiente. Entonces, les comentaba, podemos hacer este tipo de reutilización, sin embargo, pues se tiene que hacer con mucho cuidado. En algunas ocasiones el tiempo adicional que hay que invertirle por estar haciendo tiempo de implementación y además la nueva vida útil que podemos llegar a tener si utilizamos una media física pues nueva. En cuanto a topologías generadas para lo que es Single Pair Ethernet, bueno, pues de un lado tendríamos lo que es el switch en general, ¿verdad? Dentro del gabinete, la media y los conectores que se requieren para poder llegar a lo que es el dispositivo final o el dispositivo que queremos controlar. ¿Cómo se vería en algo más esquemático? Bueno, tenemos el switch, podemos tener hasta 10 conectores que hablábamos en cuanto a su velocidad, que sería de 10 base T, ¿verdad? Alcanzando una longitud de hasta 1 kilómetro en este tipo de enlaces. Ahora bien, si es necesario tener diferentes drops o multidrop, ¿verdad? Una topología multidrop, bueno, entonces eso quiere decir que podríamos tener
una longitud de 25 metros en total en cada uno de estos drops. Al single pair Ethernet, ¿verdad? Hay una alianza muy fuerte. No nada más, como les comentaba, no nada más es la media lo que podemos ofrecer como Padlet en cuanto al cable, sus conectores, toda su conectividad, dar visibilidad de cuáles podrían ser las longitudes y demás. Recuerdan que hablábamos de que va a haber una variante en el conector. Entonces, los fabricantes de esos equipos activos, ¿verdad? También ya están trabajando y alineándose a estos estándares por sus diferentes ventajas que ofrece. Entonces, muchos de los puertos seguramente en un principio, esos gateways, esos switches, controladores, sensores, etcétera, pues comenzarán a ser híbridos en donde puedas tener la conectividad tanto RJ45 o conectividad M12 y conectividad con puertos LC para Single Pair Ethernet. O seguramente algunos modelos ya vendrán con la opción, la quieres en RJ45 o la quieres con conectividad para Single Pair Ethernet. Entonces, es una tecnología que por ambos partes de estos, los principales actores, ¿verdad? Como fabricantes, pues se va a hacer prácticamente en paralelo. Se estima que entre el primero y segundo cuarto del 2021, es decir, estamos a unos meses, comenzaremos a ver en el mercado lo que vendría siendo los primeros equipos que van a requerir de su conectividad a través del Single Pair Ethernet y en paralelo, ¿verdad? Como respuesta precisamente a esta necesidad, pues Panduit estará ofertando ya lo que es su solución de infraestructura física basados en el Single Pair Ethernet. Mucho de esto, pues como lo platicábamos, no lo hacemos solo, ¿verdad? Hay alineamientos internacionales, hay comunidades muy interesantes que hacen aportaciones correspondientes para poder tener precisamente el control y la adecuada administración de que las aplicaciones que se hagan, pues que se hagan de la manera más estructurada y con las mejores prácticas para poder obtener redes pues lo suficientemente robustas y con un tiempo de vida útil pues igualmente a muy largo plazo. ¿Sí? ¿Qué esperamos ver? Bueno, un creciente apoyo a la industria, algunas, y como se darán cuenta, inclusive muchas de estas son ORGs, los invitamos a que puedan visitar internetalliance.org, casos de usos iniciales que se lanzarán en el primer cuarto del 2021 para comenzar a ver precisamente dónde se pueden estar aplicando, ¿verdad? Proveedores de dispositivos que recurren a Single Pair Ethernet para una conectividad de dispositivos y alimentación de SS simples. Y la importancia del crecimiento del cableado estructurado en redes Ethernet para la parte industrial. Entonces, la capa física pues, es algo que sigue creciendo por la alta demanda y necesidad que se tiene hoy en día para seguir interconectando pues diferentes dispositivos, estos dispositivos a través de diferentes máquinas, estas máquinas a través de diferentes líneas de procesos de producción, líneas con diferentes áreas dentro de la misma planta y entre áreas y posteriormente inclusive hacer precisamente esa convergencia con la parte administrativa, con la parte corporativa de la misma empresa, y es a lo que muchos pues se le está denominando como el Industry 4.0, el IoT industrial, ¿verdad? Entonces, definitivamente para poder habilitar todo esto, pues se requieren de autopistas sólidas, de autopistas robustas, confiables, y Single Pair Ethernet viene a robustecer precisamente el poder ser una opción para poder implementar estas autopistas a nivel de dispositivos de campo. Heidi, ahora sí que te cedo la palabra para poder pasar a lo que viene siendo el chat de las preguntas y respuestas.
Muchísimas gracias, Memo. Un favor, mira, a la lámina número 25 nos están comentando nuestras asistentes que debido a un corte en el audio no pudieron verla bien. La lámina pasó rápidamente. ¿Pudieras regresar y explicarla un poquito más? Es la Sí, 25. claro. De hecho, ahorita me regresé a la lámina 25, ¿sí? Me voy a ir a la 24. No sé si se refieren a esta lámina. La lámina 25 es nada más el anuncio de qué es lo que sigue. Entonces, Ah, ok, alguna sí, me pausa parece para que saber sí. si es esta. O es que no nos detallan, solamente nos detallan que fue, me parece que es esta. Ok, muchas gracias. Si gustan, puedo comenzar con las preguntas. Les sugiero, por favor, que utilicen el chat para hacerme llegar sus preguntas y ahorita les voy a estar dando lectura. La primera pregunta que tenemos es, ¿la norma single pair estará bajo la norma 568 a la 1005 o ambas? De lo que hoy en día tenemos conocimiento por parte de estos organismos es que estarían en ambas. Puede ser una variante de la TIA 1005 y que se haga un apartado, ¿sí? O una adición a la 1005. Todavía no tenemos mucha visibilidad de dónde va a quedar, pero definitivamente va a abrazar la TIA 1005 a lo que es el Single Pair Ether. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿cuál es el calibre de cable para Single Pair Ethernet? Y si por favor nos puedes compartir tus datos de contacto. Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Voy a mover la lámina en donde vienen precisamente esos datos, ¿verdad? Lo voy a mover para que todo el mundo lo podamos ver. Aquí está. Recordemos que hoy en día se tienen contemplado dos calibres, AW18 y AW23. En el tema de AW18, vendría para una distancia de hasta 1000 metros, ¿verdad? Recordemos que es más grueso el cable, ¿verdad? Por lo tanto, nos va a poder permitir llegar a una distancia mucho más larga, se estima 1000 metros, y sí o sí va a venir blindado bajo la TEIA 1005 para poder cubrir lo que es el fenómeno electromagnético E2 y E3. Y en la versión AW23, que es un cable más delgado, ¿verdad? O serían dos cables más delgados, alcanzaríamos una longitud de aproximadamente 400 metros de distancia y va a ser o va a estar disponible tanto en su versión blindada como sin blindaje. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Nos dicen, ¿pueden profundizar más acerca del tipo de cable de un par, características técnicas como el ancho de banda, en MHz, etcétera? Claro que sí. Bueno, platicamos de algunas características, ¿verdad? Pero hoy en día lo que se tiene y se sigue es estas características que estoy mostrando en pantalla, donde vemos la velocidad de datos que va a estar trabajando. Sin embargo, y si nos puede mandar sus datos de contacto, si no, ahorita voy a poner la lámina con mis datos de contacto. Con todo gusto, por favor, regálenme un correo y puedo ver por hacerles llegar información un poco más detallada sin ningún problema. Claro que sí. También les recordamos que al final de esta presentación hacemos una encuesta. Si ustedes necesitaran una asesoría especializada o una resolución específica sobre alguna pregunta, les vamos a dejar en el cuestionario sus datos para que nosotros podamos tener esa reunión one on one con ustedes. Muchas gracias.
La siguiente pregunta sería, ¿qué pasa con los patch panel, los faceplates y los patch cord de red y usuarios? Nada más así nos hace la pregunta. Quisiera yo pensar que a lo mejor va enfocado en que si va a haber accesorios para hacer patch panels, patch cords, etcétera, en Single Pair Ethernet, sí se tiene contemplado como parte de la oferta todo lo que vienen siendo los accesorios de conectividad para poderlo hacer en campo y también poder ordenar lo que viene siendo patch cords en longitudes, pues las que ya conocemos, de 1, 3, 5, 10, 15, 20 metros de longitud y seguramente más, ya que Single Pair Ethernet nos va a dar esa es una de sus características, poder llegar a distancias más largas, el que se pueda adquirir passcords premoldeados desde planta ya, ¿verdad? Fabricados, que ya vienen probados y certificados desde planta. Entonces, sí se tiene en el roadmap tener todo lo que es la conectividad y sus accesorios de conectividad, pues alineados a lo que vendrá siendo la oferta para las diferentes necesidades que van a seguramente a ser requeridas. Gracias. Nos preguntan cómo se hace la prueba de escaneo y qué tipo de interfaces se pondrá en los extremos. Es una excelente pregunta, es una excelente pregunta. Panduit a nivel mundial tiene alianzas estratégicas, ¿verdad? Una de ellas es con nuestros compañeros de Fluke Networks. Entonces, Fluke Networks, por ejemplo, tiene diferentes tipos o versiones, modelos de certificadores que nos ayudan precisamente a hacer este tipo de mediciones y dependiendo del modelo o del equipo de Fluke Networks que tengan, tienen accesorios para poder desmontar la cabeza y poder hacer las mediciones en cobre, ¿verdad? Para fibra óptica y en cobre, ya sea para RJ45 o conectores M12, ya sea código X, código D. De lo que yo sé es que nuestros compañeros de Fluke están trabajando también en lo que vendrán siendo los diferentes accesorios para estos modelos en donde pueda tener la conectividad para el conector tipo LC, Single Pair Ethernet, y para los conectores tipo M, también para Single Pair Ethernet. Entonces, digamos que todos vamos avanzando prácticamente de la mano, lo que le corresponde a Panduit desarrollar para este tipo de solución en cuanto a infraestructura física. A la par, los fabricantes de sensores, actuadores, PLCs, gateways, los mismos certificadores o equipos de medición de la infraestructura física, también estarán haciendo sus adecuaciones y sus innovaciones para este nuevo tipo de protocolo y de infraestructura física que se comenzará a detonar en el 2021. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿la velocidad de 10 megabytes no sería una restricción para aplicaciones que se requieren mayores velocidades? Es una excelente pregunta. Ubiquemos un poquito alguna de las láminas donde les hablaba que en la parte norte está pues, la parte Enterprise, la parte corporativa, ¿verdad? Y en la parte sur eran todos los equipos de campo o nodos finales. Normalmente estos dispositivos no requieren una velocidad tan alta, ¿sí? Su manera de trabajar es muy sencilla y no requieren de una velocidad tan alta. Entonces, Single Pair Ethernet tiene mucho foco precisamente en este tipo de dispositivos en donde de alguna manera se estaban quedando aislados. Y en el tema de recolección de datos, pues este es un tema muy importante. Entonces, partiendo de que estos dispositivos no requieren velocidades tan altas, ¿verdad? Single Pair Ethernet estaría dando servicio a las velocidades que se requieren para esos dispositivos e inclusive estaríamos por arriba de esas velocidades para que, por lo menos desde el punto de vista de Panduit, pues sigamos teniendo la oportunidad de ofertar que se instale una infraestructura física que serviría para
actuales versiones de esos equipos y las futuras versiones de esos equipos que pueden venir con velocidades más altas. Entonces, de entrada, sería más que suficiente y estaríamos cubriendo las velocidades de esos equipos. Entonces, por el contrario, está pensado en poder dar soporte en esos equipos y sus velocidades. Conforme nos vamos desplazando de la parte sur que explicaba hacia la parte norte, la velocidad y el ancho de banda que se requiere es mucho más alto. Entonces ahí seguramente se entregaría la estafeta a arquitecturas basadas en el Ethernet que hoy por hoy se está ocupando, basado en 4 hilos, hablando del cobre, o pasar definitivamente a la parte de fibra óptica. Espero haber respondido adecuadamente la pregunta. Muchas gracias. Nuestra pregunta siguiente es, ¿qué hacemos con los switch industriales actuales si todos tienen puerto RJ45? Seguirlos ocupando, esos van a seguir dando servicio. Les compartía que seguramente a partir del año que entra comenzaremos a ver los productos nuevos que se puedan adquirir, que se requieran, pues a lo mejor híbridos o a lo mejor ya definidos, continuar con RJ45 o a lo mejor híbridos. Entonces, los actuales switches que se tienen seguirán operando. Actualmente están en un promedio de vida promedio de entre 3 y 5 años. Seguramente en 3 años más, cuando tenga la necesidad de cambiar ese switch, seguramente podrá tener la oportunidad de poder seleccionar con qué tipo de puertos va a requerir esos switches. Si esos switches son a lo mejor de capa 2 o capa 3, lo más probable es que vengan todavía como los puertos actuales, como los conocemos. ¿Por qué? Porque está moviendo en una zona donde se requieren velocidades mucho más altas y es probable que se tengan que estar enlazando con otros similares o productos similares, ¿sí? En caso de que ese switch esté más pegada hacia la zona sur de los diagramas que estábamos exponiendo, pudiéramos encontrar entonces a lo mejor opciones híbridas o opciones únicamente con puertos para single pair Ethernet, pero es porque su propósito será estar administrando equipos de campo o de nodo final. Gracias. Nos preguntan, ¿cuál es la velocidad y ancho de banda máximos que se estima pueda alcanzar a futuro esta tecnología? Bueno, hoy en día, como les mostraba en un par de las láminas, ya tenemos la actual velocidad, ¿verdad? Que se está manejando. Hacia un futuro, no tengo más visibilidad actualmente. Seguramente va a ir evolucionando, o sea, nace Single Pair Ethernet y seguramente al paso del tiempo irá evolucionando para poder generar pues más ancho de banda y en un momento dado mayor velocidad. Creo yo que esa sería como de manera natural, el camino que estaría tomando. Lo que sí podemos compartirles es que el single pair con el que se estará arrancando será suficiente para el ancho de banda y las velocidades de esos equipos que ya platicamos van a ser como objetivo o target para su interconectividad. Gracias. Nos preguntan, ¿cómo afectarán los actuales equipos de pruebas este estándar? Y esta misma persona nos pregunta, ¿cómo se aplicarán las pruebas de desempeño a los cables o al sistema? Bueno, la manera de hacerlo seguramente será como hoy en día lo hacemos, tanto para fibra como para cobre, ¿verdad? Ya lo comentábamos con equipos dedicados para estar haciendo las mediciones correspondientes, los cuales incluirán los estándares que estarán gobernando el Single Pair Ethernet y sus adecuadas accesorios para poderse interconectar, que era parte de lo que platicábamos hace unos minutos. Ignoro si sacarán nuevos modelos, por ejemplo, nuestros compañeros de Fluke
o a sus modelos actuales con las actualizaciones de firmware y de software que se están haciendo, en una de esas que se pueda actualizar para Single Pair Ethernet y seguramente tener la opción de comprar los accesorios para intercalarlo con los actuales equipos. Entonces, son preguntas muy interesantes. Creo que valdría mucho la pena, a lo mejor, en una siguiente sesión sobre este tema, poder escuchar a nuestros compañeros como de Fluke para ver cómo están preparándose para lo que es dar servicio a las mediciones de esta nueva tecnología. Muchas gracias. Tenemos muchísimas preguntas, más de 20 preguntas al menos que responder. Vamos a seleccionar 2 y dar por terminada la sesión de preguntas y las demás las vamos a contestar vía correo electrónico. Y bueno, tenemos la pregunta de, independientemente de la distancia de velocidades de transmisión, ¿siempre serán 10 megabytes por segundo? Ok, muy buena pregunta. Es con lo que vamos a estar arrancando. Como les comentaba, es suficiente para los actuales dispositivos de campo que hoy en día se tienen como objetivo para estarle dando servicio con Single Pair Ethernet. Y en un futuro, creo que de manera natural se puede estar modificando esto, obviamente para tener velocidades más grandes y ancho de banda probablemente más grande. Pero mucho depende también de qué tanto esos dispositivos de campo vayan a evolucionar también en cuanto a sus velocidades. Una última pregunta. ¿Cómo se alineará este estándar a los conceptos de certificación de un sistema de conectividad estructurada? No sé si me oyeron la última pregunta. No, Heidi, si nos haces el Ah, ok, favor de claro repetir. que sí. Una disculpa. ¿Cómo se alineará este estándar a los conceptos de certificación de un sistema de conectividad estructurada? Qué interesante pregunta. Bueno, como seguramente va a ser de la misma manera como hemos visto evolucionar el Ethernet como actualmente lo tenemos. Recordar que pues comenzó con 4 pares, ¿sí? Posteriormente se tiene la versión de 2 pares y también hay los lineamientos y los estándares precisamente para poder hacer las mediciones en 2 pares, es decir, 4 hilos. Ahora que vamos por el Single Pair Ethernet, seguramente se están regulando y se están sentando las bases de medición y de parámetros para hacer las mediciones adecuadas y que sirva de brújula para cuando hagamos nuestras instalaciones. Entonces, lo que se hace normalmente es que se hacen estas adiciones a las actuales, ¿verdad? Se adicionan capítulos, se definen sus alcances, se definen sus parámetros y se comparten. Entonces, no hay realmente mucho que preocuparse, se harán las adiciones necesarias con los parámetros en los cuales debe de estar funcionando precisamente el Single Pair Ethernet. Mucho de esto, recordar, es hacer una adecuada selección y hacer una adecuada implementación. Si la implementación no es la adecuada, al igual que en 2 o en 4 pares, seguramente los diferentes métodos que se tienen para poder hacer las mediciones, pues arrojarán que hubo una mala terminación, que hubo, pues en cuestión de mano de obra, no se ejecutó de manera adecuada o no se le dio el trato adecuado a los productos y por eso nos está acusando a lo mejor que no está alcanzando las mediciones necesarias mínimas. Va a ser lo mismo para Single Pair Ethernet. Realmente lo que conocemos actualmente del Ethernet de 4 y de 2 pares, esos mismos cuidados y metodologías y sus respectivas mediciones se harán también de la misma manera, no va a haber mucha variante con el Single Pair Ethernet. Muchas gracias. Con esto damos por terminadas las preguntas, sin antes mencionarles. ¿Me ayudas, Memo, con la siguiente presentación?
Queremos aprovechar este espacio para recordarles que el próximo jueves 22 de octubre a las 11 de la mañana tendremos nuestro segundo Tech Trend webinar titulado Seguridad en el Centro de Datos, donde tendremos como invitado especial a Carlos García Reza, que es gerente de desarrollo comercial para Cisco, y vamos a hablar de multicloud, monitoreo y seguridad de capa física del data center. En este momento les estoy compartiendo por el chat la liga para que puedan suscribirse y los esperamos para el próximo jueves. También los queremos invitar a nuestro último miércoles de soluciones que se va a celebrar el 18 de noviembre a las 10 de la mañana, donde tocaremos el tema inalámbricos en el piso de planta, realidad o ficción. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes que tuvimos el día de hoy. Fue un placer estar nuevamente con ustedes y que nos hayan dado la oportunidad de transmitirles estos mensajes. Todas las preguntas que quedaron pendientes serán respondidas mediante correo electrónico y como les mencionaba, al final de esta presentación les haremos una breve encuesta en donde si tienen alguna duda que quieran consultar con nuestro especialista, pueden dejárnosla ahí en ese formulario. Pues muchas gracias y damos por terminada la sesión. También les recuerdo que la grabación se les va a compartir por medio de correo electrónico porque veo ahorita en el chat que varios nos están escribiendo al respecto. Muchas gracias. Gracias, Memo. Muchas gracias, excelente día para todos. Gracias por su tiempo y su atención. Hasta luego.